Ahora escucha el programa Doctrinas Bíblicas, una exposición sistemática de las más importantes doctrinas de la Biblia. Estimados oyentes, les saludamos con el deseo que las mejores bendiciones de nuestro Dios puedan ser sobre cada uno de ustedes. Una vez más les estamos dando la bienvenida a este estudio de doctrinas bíblicas y recordarán que en las últimas oportunidades hemos estado estudiando el tema de la inspiración de las Escrituras. Es un tema realmente fascinante que creo vale la pena poder enfocar desde todos sus aspectos. Y más importante aún es que usted vaya tomando anotaciones sobre las ideas principales que expresamos en este programa, como también de las citas bíblicas que vamos dando paulatinamente. A lo largo de este estudio, seguramente que no le va a quedar suficiente tiempo como para tomar su Biblia y buscar cada uno de los pasajes que mencionemos. En cambio, si usted los anota en un cuaderno especial dedicado a este propósito, más tarde le será fácil repasar estos fundamentos bíblicos que consideramos son de mucha necesidad en estos tiempos de gran confusión religiosa. Como había dicho, el tema que hemos estado estudiando es el de la inspiración de las Escrituras, y decíamos que para poder comprender un poco mejor este tema de las Escrituras, deberíamos en primer lugar demostrar que la Biblia ciertamente es la palabra de Dios. Y decíamos que para declarar esto había tanto evidencias internas como externas que nos enseñaban la verdad de que la Biblia es ciertamente inspirada por Dios. Analizamos ya lo que son las evidencias internas como también las evidencias externas. En base a estas evidencias podemos ahora declarar confiadamente que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia fue inspirada por Dios. Pero es aquí donde comenzamos ya a adentrarnos un poco más en el tema que nos interesa, ya de que si la Biblia realmente ha sido inspirada por Dios, ¿cómo fue ese proceso mediante el cual Dios logró que lo que está escrito en la Biblia fuera precisamente su palabra? Digo esto por la razón de que todos sabemos que cada uno de los libros de la Biblia tuvo un autor humano. Por ejemplo, en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, obviamente su autor fue Marcos. El Evangelio de Lucas también fue Lucas quien lo escribió. El libro de los Hechos también sabemos que fue escrito por Lucas. Lo mismo sucede con las cartas de Pablo. Fue Pablo quien las escribió. Entonces, si cada uno de los libros de la Biblia tuvieron un autor humano, ¿cómo es posible que todavía sigamos diciendo que sea la palabra de Dios la que ellos escribieron? Pues es aquí donde se plantea ya el asunto verdadero de nuestro interés, y es de que ¿cuál es el proceso o el método que Dios utilizó para que su palabra llegara a ser escrita, a pesar de que Él utilizó autores humanos? Porque la verdad que hemos reconocido ya a través de todas las evidencias que hemos presentado es de que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, en la Biblia nosotros vamos a encontrar exactamente la palabra de Dios, aunque cualquiera que la haya leído se va a dar cuenta de que en ella encontramos plasmadas las opiniones de sus autores, sus pensamientos, sus aspiraciones, sus temores. Pero sin embargo, aunque ellos expresaron exactamente lo que sentían en esos momentos, sin embargo, en cada detalle, Dios guió a esos hombres de tal forma que lo que ellos escribieron fue precisamente lo que Dios intentó que escribieran, con el resultado de que la Biblia es ciertamente la palabra de Dios. Aunque hay ciertos pasajes de la Biblia que pueden diferir notablemente en su carácter, sin embargo, todas y cada una de las palabras de la Escritura son igualmente inspiradas por Dios.
Y precisamente por ser la inspiración de las Escrituras algo milagroso, algo sobrenatural, resulta para el hombre muchas veces difícil de explicar, porque precisamente ahí es donde se encuentra la clave de lo milagroso, que para que algo sea milagroso necesariamente resulta inexplicable para el hombre, porque lo que es explicable entonces pierde ya su carácter sobrenatural. Por eso es de que cuando tratamos de explicar cómo es que Dios inspiró las Escrituras, sin lugar a dudas nos vamos a tropezar con ciertas cuestiones, ciertos elementos que aparentemente van allá más lejos de nuestra comprensión. Pero hay algunas explicaciones, indudablemente la Biblia tiene la respuesta a esto, pero antes de llegar a lo que sería la forma que la Biblia nos revela de cómo Dios inspiró sus escrituras, vamos a analizar en primer lugar diversas teorías de la inspiración que tratan de explicar cómo fue que el hombre recibió la palabra de Dios. Por lo tanto, usted puede anotar ahí en su cuaderno de apuntes lo que sería teorías de la inspiración. Esto sería ya como un subtema del tema general que estamos tratando, que es la inspiración de las Escrituras. Anote ahí en su cuaderno teorías de la inspiración. Y vamos a entender por teorías de la inspiración aquellas explicaciones que los hombres han tratado de dar con el objeto de explicar cómo es que las Escrituras fueron inspiradas. Vamos a poner número 1, la teoría del dictado. O sea, dentro de las teorías de la inspiración, la primera que vamos a analizar es la teoría del dictado. Como su mismo nombre lo dice, esta teoría del dictado es una teoría puramente mecánica, ya de que ella lo que enseña es algo tan simple como el hecho de dictar algo y que otra persona lo copie. Por ejemplo, cuando un hombre dicta una carta y una secretaria está tomando nota de cada una de las palabras de aquel hombre, ella lo va anotando, está recibiendo un dictado. O como por ejemplo cuando los estudiantes en su curso, en su aula, comienzan a recibir un dictado del profesor. Él va hablando o va leyendo y los demás van copiando exactamente las mismas palabras que va dando aquella palabra que aquel hombre o persona que está dando el dictado. Y algunos pues sostienen de que Dios realmente dictó la escritura y que los escritores de la Biblia actuaron simplemente como algo así como taquígrafos. Esta teoría del dictado es una teoría que realmente no satisface la explicación de cómo fue que Dios inspiró las escrituras, y muchos evangélicos aún han llegado a creer de que Dios inspiró las escrituras de una manera tan sencilla como la que hemos expresado a través de un simple dictado. Pero al analizar la palabra de Dios y leerla, nos damos cuenta de inmediato de que no es posible que la inspiración consista en algo tan simple como un simple dictado, por la sencilla razón de que si Dios hubiese dictado la Biblia, entonces el estilo de la redacción y el vocabulario de la Biblia sería el mismo en toda su extensión. Y cualquier persona que haya leído la Biblia sabe perfectamente que no es así. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre los escritos de Santiago y los escritos del apóstol Juan. Juan es un apóstol de amor, por decirlo así. En sus cartas él dice, por ejemplo, hijitos míos, e insiste tanto en el tema del amor. En cambio, el estilo de Santiago es: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces hay una gran diferencia de caracteres, hay una gran diferencia en la manera de expresión. Y por ejemplo, Pablo también tiene sus propias palabras, su propio vocabulario. Él usa mucho la palabra justificación, usa la palabra justicia de Dios, así como también el apóstol Juan tiene sus propias palabras, como son las palabras luz, la palabra pan, la palabra mundo. Cada una de esas palabras en el lenguaje de Juan no significan lo mismo que en el lenguaje común, sino que dentro de las concepciones de Juan tienen su propia significación.
Y es así como en muchos casos los autores de la Escritura expresaron sus propios temores, sus ideas, sus sentimientos o sus plegarias para la salvación divina, y de diversas maneras dejaron plasmado en sus escritos la personalidad de cada uno de ellos. Y de acuerdo con lo expresado anteriormente de que la escritura fue simplemente dictada, entonces no se podría explicar por qué hay diferencias de estilos en las cartas o entre las personalidades que cada uno de los autores de estos libros dejaron impresas. Porque es muy obvio que al leer la Biblia queda claro que aunque la inspiración se extiende a todo el conjunto de la Escritura, sin embargo, no podemos desestimar la personalidad humana, el interés literario o el interés que cada uno de estos autores tuvo en el momento de escribir esa porción de las Escrituras. La Biblia afirma la realización humana, al igual que lo hace con la autoridad divina del libro. Dios cumplió con exactitud lo que Él quiso al dirigir a los autores humanos que la escribieron, pero no en un proceso mecánico de dictado, sino que Dios respetó la personalidad, el estilo, el vocabulario, los sentimientos y hasta las impresiones que tenía cada uno de estos hombres que Él utilizó para escribir las Escrituras. Algunas porciones de la Biblia ciertamente fueron dictadas por Dios y así está indicado en el mismo texto sagrado, como fue por ejemplo cuando Dios entregó los 10 mandamientos. Esas 10 leyes fueron directamente escritas por el dedo de Dios en tablas de piedra. También hay ciertas porciones del libro del profeta Jeremías donde se dice que Dios dictó lo que Jeremías debió escribir. Pero la mayor parte de la Biblia fue escrita por autores humanos sin que haya evidencia de un dictado directo. Por lo tanto, esta primera teoría del dictado, que pretende explicar la inspiración de las Escrituras, es errónea, pues no hace justicia a lo que la Biblia es en verdad. Ahora vamos a pasar a analizar una segunda teoría de la inspiración. Puede poner usted ahí número 2, la teoría del concepto. La teoría del concepto. Como su mismo nombre lo indica, la teoría del concepto lo que enseña es de que Dios ciertamente no dictó cada una de las palabras de la Biblia, sino de que Dios simplemente transmitió a los hombres el concepto que Él quería que expresaran y luego Él dejó en libertad que cada uno de los autores humanos de la Biblia lo expresaran de acuerdo a sus propias palabras y su propia personalidad. Como usted puede notar, esta teoría del concepto trata de dar una explicación a la diversidad de estilos o de personalidades que encontramos al leer la Biblia. Pero aquí nos encontramos con un problema muy grande y es de que si Dios solamente inspiró los conceptos, y no las palabras, entonces es posible que cuando los hombres trataron de expresar estos conceptos hubieran podido introducir algún error en la manera de expresarlo, porque yo podría, diríamos, expresar cierto concepto a una persona y aún pudiera ser que esta persona comprendiera bien el concepto que yo le he dado, pero cuando esta segunda persona va a explicarlo a una tercera, pudiera ser que en el proceso de explicar ese concepto, ella introdujera ciertos errores que no eran propiamente lo que yo quise expresar. Y es así como este intento de querer explicar la inspiración de las Escrituras, como la teoría del concepto lo hace, nos viene a introducir en un error porque entonces caeríamos en una total incertidumbre que no sabríamos, por ejemplo, si Pablo explicó exactamente el concepto de la justificación, para poner un ejemplo. A lo mejor Pablo se equivocó en algo, o quizás Santiago cuando dijo de que el hombre era justificado por las obras y no solamente por la fe. Quizás él también recibió un concepto y quizás no supo explicarse de la manera adecuada. Por lo tanto, esta teoría del concepto adolece de un grave defecto y es de que da lugar a que se haya introducido error cuando el hombre trató de expresar esos conceptos que Dios pudo haberle inspirado. Así de que es una teoría que presenta graves problemas
Pues si los humanos solo entendieron parcialmente lo que Dios les hubo revelado, y al hacerlo con sus propias palabras, ellos muy bien pudieron haber introducido errores muy considerables en sus escritos. Por otra parte, la Biblia misma contradice expresamente esa idea de que a los autores humanos solamente se les haya suministrado el concepto, ya de que una y otra vez en la Biblia se pone un gran énfasis en el sentido de que cada una de las palabras han sido inspiradas por Dios. Y por ejemplo, hay escrituras en la Biblia que nos dejan ver con toda claridad la importancia que una sola palabra puede tener. Un ejemplo de eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 34 al 35. Ahí la Biblia dice, Jesús les respondió, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Notemos que en esta parte de la Biblia, el Señor Jesucristo está debatiendo con los judíos acerca de que él había dicho que era Dios. Y el punto está en que el Señor está tomando un salmo, específicamente el Salmo número 82, donde había una porción que decía dioses sois. Pero veamos de que toda la discusión del Señor Jesucristo está girando precisamente en torno a esa palabra dioses sois. O sea, de que si el Señor tomó en consideración la importancia que tenía tan solo esa palabra, dioses, pues sin lugar a dudas que él tomaba que la palabra de Dios era inspirada en cada una de sus palabras y no solamente en sus conceptos, porque si solamente el concepto fuera el inspirado, entonces es posible de que el autor se haya equivocado y que en lugar de haber dicho dioses debió haber dicho otra cosa y él no comprendió lo que Dios quiso transmitirle a través de su concepto. Por lo tanto, esta doctrina del concepto es una doctrina que tampoco da una explicación satisfactoria a cómo fue que Dios pudo haber expresado la palabra de Dios a sus autores humanos. Es una teoría también errada porque, como digo, deja lugar a que haya mucho error. Así que, en conclusión, podemos decir que la teoría del concepto no tiene consistencia respecto a que la escritura haya sido redactada de esa manera. Falla completamente a la luz de lo que la misma Biblia afirma acerca de la verdadera doctrina de la inspiración. Pasamos ahora a analizar una tercera teoría de la inspiración, y esta es la que se llama la teoría de la inspiración parcial. Puede usted anotarlo en su cuaderno de notas, teoría de la inspiración parcial. Esta teoría lo que enseña es de que la Biblia no fue inspirada en todo su aspecto, es decir, en toda su extensión, sino que solamente fue inspirada en parte de ella. Por eso es de que se llama inspiración parcial, porque según sostiene esta teoría, solamente algunas partes de la Biblia fueron inspiradas y otras no. Por ejemplo, algunos han afirmado que las porciones reveladas de la Biblia que se refieren a verdades espirituales son precisas y ciertas, pero afirman de que no pueden aceptarse las declaraciones de tipo histórico, geográfico o científico. Emparejada con esta inspiración parcial está la idea de que algunos fragmentos de la escritura están más inspirados que otros, y así la verdad y el error se convierten en cuestión de grado. Esto se aplica a veces a lo que es conocido también como la inspiración mística, o sea, la idea de que Dios ayudó en diversos grados a los autores que escribieron la Biblia, y a unos les dio más inspiración que a otros, y de esa forma pues se viene a caer en una situación tal en donde no se puede comprender ni definir exactamente qué fue inspirado por Dios, ni qué cosa fue simplemente de hechura humana.
Y hermanos, yo creo de que esta inspiración parcial de la Escritura es una teoría que en lugar de venir a aclarar las cosas, solamente las viene a enturbiar más. Porque si solamente parte de la Escritura fue inspirada y parte no, pues entonces, ¿qué autoridad podríamos tener para decir cuál es la palabra de Dios y cuál no? Si alguien, por ejemplo, diríamos alguien que le gusta mentir, dice, cuando la Biblia dijo no mentirás, eso no fue inspirado, pues sin lugar a dudas él afirmará eso sencillamente porque es algo que le afecta a su vida personal. Y cualquiera que pudiera decir esto no es inspirado, pues si para él no lo fue inspirado, no lo fue. Y en ese punto la Biblia perdería su autoridad y estoy seguro que no hay dos personas que sostengan la teoría de la inspiración parcial que se puedan poner de acuerdo en cuanto a qué es lo verdaderamente inspirado y qué es lo de hechura humana. Por lo tanto, esta teoría de la inspiración parcial también es errada, no da una respuesta satisfactoria y por lo tanto nosotros no debemos tenerla en consideración. Y tenemos así una cuarta teoría que trata de explicar cómo es que la Biblia fue escrita. Puede poner usted ahí en cuarto lugar la teoría naturalista. La teoría naturalista. Esta es otra teoría que trata de explicar cómo es que la Biblia fue escrita. Y podríamos decir de que si las teorías que hemos mencionado anteriormente son erradas, pues mucho más la es esta teoría naturalista, ya de que la teoría naturalista lo que afirma es sencillamente de que la Biblia no es en ninguna manera la palabra de Dios, sino de que es simplemente un libro escrito por hombres y que no tiene ninguna inspiración divina, no hubo ninguna participación del Espíritu Santo y por eso es de que se llama teoría naturalista, porque le da al libro pues una hechura totalmente natural, que así como el hombre, por ejemplo, pudo escribir Don Quijote de la Mancha o pudo escribir cualquier otra obra, pues también así la Biblia fue escrita. Es una teoría que quita toda participación divina y que la relega totalmente a una hechura humana. Por lo tanto, esta es una teoría totalmente escéptica, hasta cierto punto atea, que quita de su lugar a Dios y que también no la podemos aceptar, porque según vimos ya en las evidencias internas y externas que hemos expresado, no nos puede quedar ni la menor duda de que la Biblia es la palabra de Dios. Habiendo entonces analizado ya los diferentes intentos que se han hecho para explicar lo que es la inspiración de las Escrituras, ahora vamos a ver efectivamente lo que es la doctrina bíblica de la inspiración de las Escrituras. Y podríamos decir que la inspiración de la Biblia fue hecha de una manera verbal, plenaria e inerrable. Usted puede anotarlo. La verdadera doctrina de la inspiración de las Escrituras es aquella que nos afirma que la Biblia ha sido inspirada de una manera verbal, plenaria e inerrable. Dentro de un momento vamos a explicar lo que significa cada una de estas palabras, pero por ahora baste con decir de que la inspiración de la Biblia es verbal, plenaria e inerrable. Y el verdadero concepto que la Biblia nos presenta acerca de cómo fue la Biblia inspirada es de que la inspiración es una enseñanza que Dios ha impartido directamente a sus autores y que sin destruir ni anular su propia individualidad, su estilo literario o sus intereses personales, sin embargo, Dios ha transmitido en la Escritura su completo e íntimo pensamiento y así ha quedado registrada la Biblia por sus autores humanos. Esta, diríamos, es la definición correcta de lo que es la verdadera inspiración de la Biblia, y es de que, aunque Dios respetó la individualidad de cada uno de sus autores, su estilo literario y aún sus intereses personales, pero con todo y eso, Dios los guió de tal manera que cuando ellos escribieron o aun cuando expresaron sus propias expectativas, sus propios anhelos, sus propios temores,
estaban expresando exactamente lo que Dios quería que expresaran. Y es así como la Biblia contiene el pensamiento más íntimo de Dios de una manera completa y quedó registrada por sus autores humanos en los escritos que ellos hicieron. Entonces podemos decir en pocas palabras que la verdadera inspiración de las Escrituras consiste en el hecho de que Dios dio los pensamientos, las palabras y hasta la redacción de las cosas que se habrían de escribir, pero lo hizo de una manera tal que Él respetó los intereses de los autores humanos que Él utilizó, su cultura, su estilo, su personalidad, sus intereses, como ya lo dijimos. Entonces la Escritura es la conjunción de lo que sería el aporte humano con el aporte divino, pero de tal forma que el resultado final es exactamente lo que Dios quiso decir, aun cuando Él respetó lo que fue la opinión de cada uno de estos autores humanos. Por lo tanto, la Biblia es completamente la palabra de Dios, y así es como se explica la diversidad de estilos, la diversidad de personalidades, la diversidad de opiniones, aunque siempre se trata de la palabra de Dios. Tal vez, hermanos, pudiera resultar un poco difícil el comprender exactamente lo que es esta explicación que hemos dado de la inspiración de las Escrituras, pero recordemos lo que decíamos hace un momento, que por ser la inspiración de la Biblia algo sobrenatural, no podemos nosotros explicar o esperar que la explicación a esto sea algo sencillo, pues como dije, si algo es milagroso no se puede explicar. Si se pudiera explicar, perdiera su carácter de sobrenatural. Y como la inspiración de la Biblia fue algo sobrenatural, por eso quizás pudiera resultar un tanto difícil explicar exactamente lo que fue la inspiración. Pero vuelvo a repetir de que la inspiración de la Escritura, o sea, la teoría correcta, lo que la Biblia enseña acerca de la Escritura, es de que todas y cada una de las palabras que la Biblia contiene, ciertamente es la palabra de Dios. Pero Dios plasmó esta Escritura respetando los intereses, la personalidad, las inquietudes de cada uno de sus autores, aún sus mismos estilos, sus propios idiomas, su vocabulario. Dios lo respetó. Y estos hombres escribieron con toda libertad, pero al escribir, escribieron exactamente lo que Dios quería que escribiesen. Y por esa razón, la Biblia en su totalidad es la palabra de Dios, aun cuando dentro de ella hay diversidad de estilos, diversidad de personalidades, diversidad de vocabularios y aún diversidad de idiomas que se utilizaron para escribirla. Pero al final y al cabo, el producto es confiable y podemos tener la absoluta certeza de que se trata efectivamente de la palabra de Dios. Al llegar al final de nuestro programa, solamente queremos hacer un breve resumen diciendo de que hay algunos intentos que se han hecho de explicar la inspiración de las Escrituras como un dictado, como un concepto, como una inspiración parcial o como una inspiración naturalista. Todas estas evidencias o teorías que tratan de explicar la Biblia hemos demostrado ya que están erradas. Y la verdadera explicación es de que la Biblia es inspirada, verbal, plenaria e inerrablemente. Cada uno de estos conceptos los explicaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, solamente repetimos una vez más que la inspiración de la Biblia se define como una enseñanza que Dios ha impartido directamente a sus autores y que sin destruir ni anular su propia individualidad, Dios ha transmitido en la misma su completo e íntimo pensamiento. Y es así como tenemos que la Biblia es la palabra de Dios. Este ha sido el programa Doctrinas Bíblicas.
una exposición sistemática y detallada de las doctrinas más importantes de las Sagradas Escrituras. Le esperamos en nuestra próxima audición para seguir estudiando las doctrinas bíblicas.